Buenas tardes. Este video, que es el número 6 del régimen penal tributario, vamos a tocar tres temas. Uno tiene que ver con la superposición de sanciones, tanto penales delictuales, pena privativa de libertad, pena de prisión, por el otro lado, las multas. Y el tercer tema tiene que ver con que esto no implica una violación del principio de prohibición de la doble persecución penal, también denominado non bis in idem. Por lo pronto, el artículo, este tema yo ya lo traté en anteriores videos que se pueden ver en mi cuenta del YouTube. Yendo ahora al régimen penal tributario. El artículo 17 dice: las penas establecidas en esta ley, me refiero al artículo 17 del régimen penal tributario, título 9 de la ley 27430. Artículo 17. Las penas establecidas por esta ley serán impuestas sin perjuicio de las sanciones administrativas. Es decir, que se aplica pena privativa de libertad y, por el otro lado, se aplica también sanciones de multa ante al mismo sujeto y por el mismo hecho, nada más que unas son captadas por el régimen penal tributario y la otra por la 11683. ¿Por qué no no constituye una violación del principio o al principio del non bis in idem? Lo expliqué en su momento. Y por eso les pido que vayan a ese video. Se tiene que dar una triple identidad. Esto es, el mismo sujeto, el mismo hecho, quizás ese mismo hecho captado por dos o más normas que aplican cada una sanciones, pero la tercera es la causa petendi. Y les cité como antecedente la causa Monio Azul. En la causa Monio Azul resulta ser que era un supuesto actualmente del artículo 39 y el caso llega a la Corte por la potencial inconstitucionalidad porque el tipo por el cual se lo estaba castigando administrativamente encuadraba o podía llegar a encuadrar el día de mañana en un artículo 40, clausura. ¿Qué es lo que dice la Corte en ese momento? Primero, que es un caso abstracto, entonces es insuficiente. Pero además, qual un obiter dictum, dijo, solamente se violenta el principio del non bis in idem cuando estas dos sanciones son susceptibles de transitar por el mismo procedimiento, fíjense ustedes, y sin embargo se hacen sucesivamente. Cosa que no se da en el artículo 39, que va por el procedimiento del artículo 71, y el 40, que tiene un procedimiento propio. Artículo 41 está en la parte recursiva del artículo 77. Acá pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque la imputación en materia penal delictual pasa por una serie de tribunales que son, a ver, veamos, si fueran federales, el juzgado penal, vamos a llamarle de instrucción, primera parte, se le delegue o no a Fiscalía. La segunda, una vez que se procesa, puede o no haber un recurso de apelación respecto de sube al Tribunal Oral Criminal y bueno, ante una sentencia condenatoria podrá ser recurrido a Cámara de Casación y eventualmente Corte Suprema. Y la otra línea, la administrativa, y no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque nace a partir de un sumario administrativo dentro de la FIP. La resolución será recurrible por reconsideración o por Tribunal Fiscal de la Nación. Fíjense cómo nos vamos por otro lado. Si vamos al Tribunal Fiscal de la Nación, la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación será recurrible a su vez por un recurso de revisión y apelación limitado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal. Y la sentencia de esta Cámara puede o no, pero puede ser recurrido por vía extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Se dieron cuenta? Son procedimientos que no se tocan en ningún caso. Entonces, por eso es que el artículo 17 que comenté en este momento no es inconstitucional. El artículo 18
el organismo recaudador formulará denuncia una vez dictada la determinación de oficio de la deuda tributaria o resuelta en sede administrativa la impugnación de las actas de determinación de deuda de los recursos de la Seguridad Social, aun cuando no se encuentren recurridos los actos respectivos. Es decir, se trate de determinación tributaria, artículos 16 y 17, sobre todo la resolución que se llega al 17. Una vez que tenemos la resolución, el organismo puede formular la denuncia penal. Y si fuera de los recursos de la Seguridad Social, es muy similar a la 11683, pero es una resolución general que es la 79 del 98, y también, una vez que emiten las actas liquidativas, el contribuyente las ataca y hay una resolución que decide, frente a eso, el organismo se encuentra en condiciones de formular la denuncia. En aquellos casos en los que no corresponda la determinación administrativa de la deuda, se formulará de inmediato la pertinente denuncia una vez formada la convicción administrativa de la presunta comisión del hecho ilícito, cuando no se requiere un procedimiento de determinación tributaria. Bueno, hay diversos supuestos. Vamos a suponer que el contribuyente presenta declaración jurada y no paga, una suerte de confesión. Entonces no se requiere la determinación, simplemente presentó la declaración jurada, la rectificativa decía 0, la segunda dice 2 millones de pesos, y bueno, si por la diferencia nomás ya puede denunciar porque se da la condición objetiva de punibilidad del artículo 1. ¿Y hay otros supuestos? Claro que hay otros supuestos. Por ejemplo, en la misma ley penal tributaria, todos los delitos fiscales comunes, obtención fraudulenta de beneficios fiscales, insolvencia fiscal fraudulenta, simulación dolosa de pago. Si el contribuyente simuló dolosamente el pago, no se requiere una condición objetiva de punibilidad, entonces no hay que transitar por un procedimiento de determinación. ¿Entendió? Entonces, si se da alguno de estos delitos que están desde el artículo 8 al 11, o el contribuyente presentó declaración jurada y no pagó, y se advierte con ello que hubo dolo, entonces directamente el fisco va y denuncia. Cuando la denuncia penal fuera formulada por un tercero, pasa alguien por los tribunales y dice, yo vengo a denunciar que, el juez remite los antecedentes al organismo recaudador que corresponda a fin de que inmediatamente dé comienzo el procedimiento de determinación, de verificación y determinación de la deuda. El organismo recaudador deberá emitir el acto administrativo a que se refiere el primer párrafo en un plazo de 120 días hábiles administrativos prorrogables por requerimiento fundado de dicho organismo. Es decir, tiene 120 días para efectuar la determinación de oficio, pudiendo solicitar prórroga. Perfecto. Esto se complementa con el artículo 20. Fíjense el título, prejudicialidad administrativa. Y la verdad es que el título está mal puesto, no hay una prejudicialidad administrativa, sino que es al revés, la prejudicialidad es penal. La formulación de la denuncia penal, dice el artículo 20, no impide la sustanciación, no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria. Es decir, el fisco determinó y puede seguir adelante con la determinación. La autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones, cuestiones de multa, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en sede penal, la que deberá ser notificada por la autoridad judicial que corresponda al organismo fiscal. Es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De un mismo hecho puede resultar que se ha superado la condición objetiva de punibilidad. Entonces, si se supera la condición objetiva de punibilidad, supongamos del artículo 1, más que exceda el 1,5 millones de pesos, entonces la AFIP no inicia, o si lo inicia, no lo prosigue, y si lo prosigue, no llega a la resolución. ¿Por qué? Porque tiene que denunciarlo penalmente. Luego, cuando el juez penal lo resuelve,
lo notifica al juez administrativo y el juez administrativo dictará resolución sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial. Es decir, no se puede apartar de lo considerado por el juez penal. Por eso les decía al comienzo, si bien habla de una prejudicialidad administrativa, claro, esto empieza con una actividad en sede administrativa, pero luego se tiene que suspender para que tramite ante el juez penal lo resuelve y una vez resuelto por el juez penal, ¿sí?, entonces pasa a la sede administrativa y allí finalmente continúa el procedimiento y se resuelve. Por ejemplo, un artículo 1, una condena de artículo 1 en sede penal será vamos a suponer, un artículo 46 de la ley 11.683. En aquello, evasión simple, y en el 46, una defraudación fiscal. Mientras tanto, para que no se produzca la prescripción, el artículo 65 de la 11.683, el último párrafo, nos señala justamente que desde la formulación de la denuncia penal y hasta transcurridos 180 días de la sentencia firme, ¿sí?, se produce la suspensión de los plazos de prescripción, así la AFIP puede aplicar la sanción de multa. Como siempre, si algo no se entendió, me lo preguntan. En este caso concreto, yo voy a subir al grupo del Face un trabajo monográfico, digamos, una monografía. Bueno, listo, nada más.